Media presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Son las 10:37. Buenos días, don Pedro, adelante. Buen día, buen día. Gusto de saludarlo, buen comienzo de semana. El que la terminó muy mal, ya saben, fue Volodymyr Zelensky. Y lo que pasó en la Casa Blanca la semana pasada está creciendo en términos de repercusión, porque están ocurriendo cosas que dan la sensación que se está apuntando a confirmar que el mundo está al revés. ¿Quién iba a decir que Estados Unidos iba a estar del lado de Rusia? Claramente, que iba a estar en contra de Ucrania, más claro echarle agua, lo que vimos en la Casa Blanca, y que entonces se pone a riesgo de resquebrajamiento la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En este momento están en marcha gestiones ahí un poco febriles, tanto de Inglaterra como de Francia, que son sobre todo los que están llevando un poco la voz cantante, pero Alemania, Polonia tienen papeles muy importantes, los países bálticos están completamente del lado de Ucrania, y en algunos casos también porque en Europa con toda razón ven las cosas de otra manera. Ahí no hay a nice ocean, como dijo Zelensky, no hay un hermoso océano que lo separe de Rusia. Y Putin, como pasó en otras épocas, es alguien a quien cuando se le hace concesiones se le da la mano y muerde hasta el codo. Y eso es algo que los europeos están viendo. Están hablando de reforzar considerablemente sus sistemas de defensa, pero acá hay un riesgo monumental, porque sí, con el paso de los años, Europa confió ciegamente en Estados Unidos, y hay ciertas cosas, como por ejemplo, por dar un pequeño ejemplo, en cuanto a los aviones que se necesitan para darle combustible a otros aviones en el aire, Europa prácticamente no tiene, debe tener, si tiene, una docena. Estados Unidos tiene, por supuesto, una cantidad inmensa. En términos de sistemas satelitales para vigilar lo que está ocurriendo, Europa confió en Estados Unidos, y sin Estados Unidos, en algunos casos, eso puede ser como combatir con una venda en los ojos. Y en particular para Ucrania es terrible, porque desde el comienzo de la guerra, Elon Musk, que estuvo del lado de Ucrania, cedió el uso de sus redes satélites Starlink, y eso le permitió a los ucranianos tener muy buena información de qué estaban haciendo los rusos. Todo eso se puede desmoronar y se puede entrar en un territorio en este caso, uno de los peligros más inmensos que ha habido en este mundo, tal vez puede ser desde la crisis de los misiles en 1962, con Cuba como epicentro y Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, John Kennedy y Nikita Khrushchev al frente de sus respectivos países. Pero hay otro riesgo, y es del otro lado del mundo. Y ese otro riesgo es si China ve que hay fragilidad, si China ve que Estados Unidos no está interesado en apoyar a sus aliados en algunos lugares del mundo, ¿por qué no meterle mano a Taiwán? ¿Por qué no aprovechar esta circunstancia? Y como están las cosas, no le extrañe que entonces, si le entran a Taiwán y venga de visita el presidente de Taiwán acá, por poco le den una paliza ahí en el jardín de la Casa Blanca, porque eso es lo que está ocurriendo con quienes eran aliados, confiados en que Estados Unidos nunca los podía traicionar. Yo les diría que eso es lo más fuerte, lo más impresionante, pero aquí en Estados Unidos sigue su marcha el proceso de las deportaciones, sigue su marcha el proceso de los recortes a lo salvaje con un hacha en una cantidad de oficinas públicas, siguen combatiendo cosas como, por ejemplo,
las agencias que trabajan con temas vinculados al clima, como la Agencia Nacional de Investigación Atmosférica y Oceánica, que es clave para el tema de los huracanes, por decir algo, que es clave para ayudar no solo a Estados Unidos, sino al mundo en términos de información. Y resulta que ahora están despidiendo gente porque Trump dice que de ahí surgió mucho de lo que él considera una estafa, y es lo que él llama el cuento del cambio climático. Así que, mientras por un lado despiden gente por tratar de ayudar con el cambio climático, el gobierno del presidente Trump sigue con su tormenta desatada contra una cantidad de instituciones y países que ni soñaban con que iban a estar, vamos a decir, siendo considerados enemigos. Por ahí van las cosas. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cercet. 10:43 minutos. Eury, buenos días. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Siempre inicio la palabra de Dios. Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Amén. Siempre el amor. Y amén. Una de las cosas fundamentales. Dos amén, uno por allí y otro por allí. Amén. Sí, mira, el triunfo de Zoe Saldaña en los Oscars tiene, desde mi punto de vista, una connotación muy especial para la República Dominicana, no solo porque ella sea dominicana, sino por lo que ella representa en términos de cine y por lo que representa la República Dominicana en esta industria que está en los últimos tiempos dándole una consolidación a la marca país y atrayendo una gran cantidad de inversión extranjera, y sobre todo desarrollando nacionalmente una industria que, a pesar de la campaña que se hizo hacer de descrédito en medio de la discusión de la reforma fiscal, lo cierto es que cada día es parte importante, así como el turismo. Yo siempre he dicho, el ritmo que lleva el cine dominicano es el mismo ritmo que llevaba el turismo. Empezaba, mucha gente no creyeron en él, lo desacreditaron en un primer momento, y hoy, 20, 30 años después, es una de las columnas fundamentales de la economía dominicana. Eso mismo va a pasar, y está pasando con el cine dominicano, que cada vez más está ganando premios internacionales, abriendo puertas al país, desarrollando una serie de elementos, atrayendo inversionistas importantes en todos los órdenes. Yo creo que este triunfo de Zoe Saldaña es de alguna manera, y ojalá el gobierno, el país, todo lo que tiene que ver con la cinematografía de la República Dominicana, nuestro cónsul en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, que es un defensor de todo lo que tiene que ver con el cine y la ley de cine, puedan de alguna manera aprovechar este momento y lo que representa Zoe y la imagen de Zoe para darle esa connotación importante a todo lo que tiene que ver con la industria del cine. Y a varios proyectos importantes que se estuvieron hablando desde la llegada de este gobierno, y que el presidente Luis Abinader, que en un momento como que cambió las señas, pero supongo que la va a retomar ahora. Ustedes recuerdan que uno de los proyectos que inauguró en medio incluso de la pandemia, todos recordamos aquella vez en que inauguraron junto con Vin Diesel, inauguró en Punta Bergaltí precisamente, que es uno de los grandes proyectos que el Banco de Reservas y el gobierno en sentido general ha estado impulsando, y se habló de la creación de un importante estudio cinematográfico en Punta Bergaltín, por lo menos lo anunciaron. El presidente como no ha dado muchos detalles y están dándole vuelta a eso, pero creo que este es un momento importante para que cuestiones como esa, que de alguna manera van a garantizar una consolidación de una estructura, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Ya tenemos muchos profesionales preparados en términos de cine, tenemos películas importantes que han ganado premios internacionales, figuras importantes, pero hay que dar un salto de manera cualitativa en este momento. ¿Para qué? Para garantizar toda esa inversión que ha venido. Ya hemos hecho varias películas donde grandes productores de cine de los Estados Unidos y grandes artistas importantes del séptimo arte del cine han estado en República Dominicana filmando, pero lógicamente si usted no le da continuidad y garantía, el ruido que hubo con la ley de cine de alguna manera puso a mucha gente a esperar qué era lo que iba a pasar. Este triunfo de Zoe Saldaña creo que es precisamente el paso para retomar esa ruta importante que tenía el cine dominicano en términos locales y en términos internacionales, y que pudiera ser manejado de la mejor manera.
Zoé defendió, incluso yo recuerdo que ella fue una de las que en medio de la discusión de la reforma dijo que el cine dominicano que la ley había que mantenerla y que había que respetar el cine. Ella ha participado en varias películas aquí, en varios proyectos también. Fue una de las que participó en uno de los videoclips de Juan Luis Guerra. Es decir, ella conoce muy bien su país y lo que está pasando en su país, y yo creo que este es el momento en que el gobierno, el presidente de una vez la felicitó, muy buen gesto de parte del presidente, desde cine debe tratar de hacer un contacto con ella, cultura, o sea, todo el que de alguna manera pueda aprovechar desde el punto de vista positivo, porque ella exhibió con orgullo su dominicanidad, cuando dijo, bueno, soy la primera americana de origen dominicano en ganar un Oscar, y dijo algo importante. Yo creo que es una de las cosas que para el cine dominicano es muy importante. Dijo, fui la primera, pero estoy convencida que no seré la última, ni seré la única. Es decir, ella sabe muy bien que de ahí en adelante muchas cosas interesantes pueden pasar con el cine y con los dominicanos en sentido general. Así que felicito a Zoé Saldaña, creo que ha hecho un papel sumamente importante para la defensa de la dominicanidad en el mundo, para mostrar el orgullo de lo que es dominicano. Ella se siente sumamente orgullosa, sobre todo por su abuela dominicana, que fue prácticamente que la crió, y siente un gran apego, apoyo de ser dominicana. Aprovechemos eso para seguir consolidando la industria del cine en nuestro país. Por otro lado, miren, este fin de semana, desde el punto de vista político, para la oposición, yo creo que representó algo muy importante que tenemos que valorarlo en su justa dimensión de cara a lo que viene para el 2028. Que Leonel le dijera a Danilo Santana. Perdón. ¿Qué pasó este fin de semana? Dos hechos importantes en los dos partidos principales de oposición. Los dos, en el caso de la Fuerza del Pueblo, culminan su congreso constitutivo y empiezan su congreso elector y lógicamente consolidan lo que tiene que ser una estructura importante que ha jugado un papel en las últimas elecciones que tiene que ser muy considerable. Si la Fuerza del Pueblo hoy tiene un 30%, tiene un expresidente que es una figura de suma importancia y tiene a otra figura que es la de mayor peso político y respaldo en estos momentos, que es a Omar. Es decir, es una institución, una estructura política con un liderazgo importante que va a jugar un papel fundamental. Entonces, el presidente Fernández... Eury, compararse con Duarte está como Fortimar. No, pero no. Ahora, independientemente de eso, porque eso es lo que Santana y Danilo tienen parecido. No me desvíen lo que estoy diciendo. Es decir, Leonel le hizo una crítica importante al gobierno, fuerte, bien hecha, bien tratada. Lo mismo que hizo Danilo Medina. Danilo fue a dos actividades del Partido de la Liberación Dominicana, ejerció su papel de líder de la oposición. O sea, Leonel lo hizo por un lado, Danilo lo hizo por el otro. Dos expresidentes de la República. Eury, respeto eso. Ahora, líder de la oposición, quien ha certificado, se llama Leonel, no es Danilo. No, pero yo creo que los dos son líderes de la oposición. No, respeto tu criterio. Tú puedes creer lo que tú quieras, el pueblo dijo otra cosa. Tú puedes creer lo que tú quieras, los números dijeron otra cosa. Yo dije... Leonel Fernández llama el líder de la oposición, lo dijo el pueblo. Yo creo que los dos son líderes de la oposición. No, yo creo que los dos son líderes de la oposición. Dos expresidentes que tienen mucho que aportar porque aportaron mucho y tienen mucho que decir. Y los dos fueron en la misma orientación, que eso es lo importante. ¿Por qué? Porque miren, cuando usted tiene un gobierno, en el caso del gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, un presidente que todavía tiene un importante respaldo, pero que no va como candidato. Él tiene un importante respaldo, pero no va como candidato. Entonces, ¿qué es lo importante de la oposición? Que sepa desde ahora, estamos hablando, faltan 3 años para las elecciones, por aquí la campaña electoral es permanente, pero los dos líderes principales de la oposición que establezcan una línea clara y definida de oposición con datos concretos, con muestras concretas. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina dio una serie brillantemente dio una serie de datos en torno a lo que él entiende es el fracaso de este gobierno y lo que le hace falta al país en función de lo que él dejó hace poco, porque la referencia más importante para los dominicanos frente a Luis, aunque Leonel fue el que sacó más votos, pero la referencia importante más cercana es Danilo. El gobierno anterior a este fue el de Danilo y la comparación inmediata viene como estábamos hace poco frente a él. Lógicamente, entre los dos, entre Leonel y Danilo, aunque Danilo no puede ser candidato, lógicamente va a trabajar para que el candidato del PLD sea el que se convierta en la opción, pero evidentemente él juega un papel de suma importancia. Primero porque es un político sumamente experimentado. Ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de la República Dominicana, independientemente de todo eso que le quieran hacer, pero de los mejores gobiernos que ha habido fue los 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina, con datos concretos y con pruebas. O sea, él tiene con qué hablar y además
sabe, desde el punto de vista organizativo, lo que representa. Cuando Danilo dijo, el PLD es duro de matar, él tiene toda la razón. Mire, señores, cualquier otro partido en América Latina que hubiera pasado por lo que pasó el PLD entre 2020 y 2021 hubiera desaparecido. ¿Por qué no desapareció? Primero, porque es una estructura muy sólida. Saca un 10% Segundo, porque tiene un 9%. Bueno, pero tiene un liderazgo. O sea, una estructura sólida, con un liderazgo sumamente fuerte, pudo pasar ese vendaval. El PLD ahora no está en las mismas circunstancias del año 2020. El PLD está en una circunstancia total y absolutamente diferente. Por eso es que tiene que jugar su papel opositor. Marcando 30. Por eso es importante que Danilo, que digamos es la figura fundamental hasta que escojan el candidato, tiene que seguir jugando ese papel porque es una referencia importante. Sí, Leonel por el lado de la Fuerza del Pueblo, Danilo por el lado del Partido de la Liberación Dominicana, pero la oposición jugando su papel porque además eso fortalece el sistema de partidos de la República Dominicana y la democracia. Una oposición fuerte frente a un gobierno siempre es importante. ¿Para qué? Para que uno sepa ser frenado y el otro sepa manejarse para poder ganar. ¿Y tú crees que habrá coincidencia en esa posición? Que estoy de acuerdo contigo, lo he planteado. Leonel comparando a los otros con Santana y con Pero Morán. esa es otra cosa. ¿Tú crees que hay coincidencia ahí? No, ¿Puede haber alguna? No, yo creo que es otra cosa. ¿Es dividiendo lo que él está con eso? Ahí yo pienso que la Fuerza del Pueblo tiene que tener un poquito de cuidado. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Lo mismo que el PLD. O sea, de ambos lados tienen que tener cuidado porque en algún momento van a tener que evaluar alguna participación conjunta. Lógicamente, los celos, los egos, hay una serie de cosas que pesan tanto entre nuestros líderes políticos que a veces los obnubilan. Pero ciertamente, uno y otro, es decir, Danilo en el caso del PLD, Leonel en el caso de la Fuerza del Pueblo y el liderazgo de ambas partes, tienen que tener un poquito de cuidado. Yo siempre he dicho, cuando se tiene sentido de la historia, usted tiene que saber quién conviene y con quién pactar y cómo trabajar para eso. Porque si usted le hace daño, a final de cuentas, ¿qué va a pasar? Los dos debilitados, enfrentados entre ellos, va a salir ganando entonces el gobierno. Ojalá que nuevamente el sentido de la historia sea retomado por Leonel y Danilo, por el PLD y la Fuerza del Pueblo, de cara a ser un frente opositor importante para el 2028. En el sentido de la historia, le dijo Santana. Sí, pero eso es otra cosa. Estoy hablando de ahora. A Danilo. Ok. Bueno, pues, bien. Sí, ahí concluyo. Sí. Tengo precisamente que Elías Barrera Corporán me trajo un ejemplar